Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! En este vídeo te voy a explicar de forma muy liviana qué es la bolsa de valores y cómo funciona. Por lo general, sabemos poco acerca de la bolsa de valores. Se han generado muchos mitos a su alrededor y existe la tendencia de creer que es un lugar donde se juntan especuladores para ganar dinero a costa de otros y que es algo riesgoso. La verdad es que se trata de algo bastante normal y fácil de comprender. Cuando una persona desea comprar o vender una parte de una empresa, el lugar para hacerlo es en la bolsa de valores. En el momento en que una persona decide abrir un negocio, existen tres opciones para hacerlo. Empezar desde cero, comprar una franquicia o asociarse con alguien ya exitoso. Si comienzas desde cero y vas a construir tu empresa, puedes ser el dueño único o pedirle a otra persona que participe en una sociedad anónima. El capital de tu empresa se va a dividir en acciones que van a representar las porciones de la empresa que cada uno de los dueños posee. Si optas por comprar una franquicia de una empresa ya existente, la compra debe ser documentada ante el notario y con ello recibirás acciones de los dueños anteriores. En el caso de asociarte con alguien que ya cuenta con un negocio exitoso, lo que ocurre es que se hace una ampliación en el capital de la empresa. Esto significa que se emiten nuevas acciones para representar la aportación que tú vas a hacer para convertirte en dueño de una parte del negocio de la empresa. Para que una empresa pueda crecer, se necesita de un capital adicional, por lo que se requieren nuevos socios que aporten ese capital. La forma de encontrar a esos socios es haciendo una oferta pública, de tal forma que todas las personas interesadas pueden invertir en la empresa. En el momento en que una empresa hace una oferta pública en la bolsa, la empresa se hace pública también, por lo que no solo los accionistas tienen acceso a toda la información, sino que cualquier persona puede conocer los resultados y desempeños de dicha empresa. Al lanzar una oferta pública, se debe proporcionar toda la información necesaria para que las personas interesadas en comprar una parte de ella puedan conocer las condiciones en las que ésta se encuentra. Una vez que alguien ha adquirido las acciones de una empresa en la bolsa de valores, tiene la opción de venderlas en el futuro. Ya se trate de una inversión que no le convenga o que quiera su dinero de vuelta para que otros inversionistas compren esas acciones. Deben poder evaluar la conveniencia, por lo que necesariamente la información tiene que estar actualizada. Es por ello que la información se mantiene pública, para que todas las personas interesadas cuenten con los elementos necesarios para evaluar la compra o venta de una acción. La bolsa de valores funciona como un gran mercado donde se compran y venden acciones. Cuando una empresa lanza nuevas acciones o las vende por primera vez, se hace una oferta pública. Esta se conoce como mercado primario. Después, las acciones se negocian entre particulares. Esto se conoce como mercado secundario. El precio de la compra y venta de las acciones se fija de acuerdo con las leyes de libre mercado, oferta y demanda.
Quienes compran acciones fijan el precio al que están dispuestos a comprarlas y quienes las venden hacen lo mismo. De esa forma se van efectuando las operaciones. Pero además, cualquier persona que compró acciones de esa empresa puede venderlas posteriormente, si así lo desea, a otros inversionistas que también estén interesados. Esto se hace en la tienda especializada, en el mercado donde se juntan personas que quieren comprar con aquellas que están dispuestas a vender. Este lugar, de nueva cuenta, es la bolsa de valores. Por eso, las empresas que emitieron acciones a través de oferta pública tienen que listarlas en la bolsa de valores y están obligadas a dar la información comentada. De esta manera, todas pueden tener elementos confiables que les permitan evaluar la conveniencia de comprar o vender una acción. Algunas empresas reinvierten sus utilidades en el crecimiento del negocio. Otras tienen como política distribuir una parte de ellas a sus accionistas. A todos y por lo tanto ofrecen dividendos. Por otro lado, cuando la empresa va creciendo en resultados, se vuelve más valiosa y por ende sus acciones tienden a subir de precio. Ahora bien, aunque en el mercado haya muchos inversores a largo plazo conocedores del negocio y que buscan invertir en una empresa por sus méritos, por sus fundamentales, hay otros que son más especulativos, que buscan comprar y vender acciones todos los días para hacer ganancias más deprisa. Por este motivo, los precios tienen mucha volatilidad a corto plazo, ya que tanto compradores como vendedores fijan libremente sus posturas. ¿A qué precio están dispuestos a comprarlas o venderlas? Cuando hay coincidencia, ¿se ejecutan las operaciones? Ahora te preguntarás si es posible vivir del trading de bolsa. La respuesta es sí, obviamente, pero con muchos matices. Lo primero que necesitamos para invertir en bolsa es dinero. Sin capital no podemos especular. Y es nuestra principal herramienta de trabajo. El problema, de nuevo, son las prisas. Es un bucle. En general, como tenemos poco dinero y queremos ganar mucho, el inversor opta por tomar riesgos muy superiores a los que su capital podría permitirse. Y eso lo lleva a la rápida ruina, buscando ganar dinero rápidamente. Solo hay una manera de ganar y sobrevivir a los mercados, y es ganar dinero poco a poco, mientras se gestiona el riesgo. Aunque es una obviedad, viene bien insistir en que es muchísimo más fácil vivir de los mercados con 1 millón de euros que planteárselo con 500 euros. No debemos tener prisas por convertirnos en traders o inversores, y aquellos que tienen prisas suelen durar muy poco en este negocio. Otra falsa premisa es pensar que el objetivo es adivinar lo que va a suceder en el mercado. El trader tiene que aprovechar lo que haga el mercado, no adivinarlo, y jamás debe pelearse contra el mercado. El mercado siempre tiene la razón. Es importante tener en cuenta que los traders convivimos con las pérdidas. Perder es parte del negocio. Hay que saber asumir dichas pérdidas
ya que las inversiones no son una cuestión de fe, sino de esperanza matemática y de probabilidad estadística. No escuchen cantos de sirena. Sin formación y sin conocimiento serán pasto del mercado. La maquinaria les devorará. Fórmense bien y tómense tiempo en aprender y adéntrense en el mercado poco a poco hasta estar preparados. Su cuenta de trading se lo agradecerá. Si estás viendo este vídeo es una buena señal, ya que te estás formando y en Código Trading ofrecemos formación gratuita en el curso Código A y también en el curso Código A+. Además, en Código Trading aprender es fácil, divertido y adictivo. Nuestro contenido educativo es líder en el sector. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.